en aplicación de una sana administración de justicia como cuestión prejudicial, sea sobreseído el presente proceso para evitar fallo contradictorio, hasta tanto sea decidido el recurso de casación interpuesto por el señor Ángel Rondón Rijo en fecha 17 de octubre del 2019 en contra de la resolución 30-4-2019 dictada el 19 de agosto del 19 por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, actuando como Corte de Apelación en jurisdicción privilegiada, que decidió y declaró inadmisible el recurso de apelación contra el auto de apertura a juicio que apoderó este tribunal colegiado, que lo es la resolución número 05/2019, el 21 de junio del 19, que el juzgado de la instrucción especial de jurisdicción privilegiada constituido en la Suprema Corte de Justicia, cuya revocación es la principal conclusión del referido recurso, que cursa por ante la Corte de Casación por contener graves violaciones y derechos y garantías constitucionales en perjuicio del señor Ángel Rondón Rijo, atendiendo a las razones de hecho y de derecho, no únicamente siguientes: a, sobre la base de la supremacía de la Constitución, que es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, como lo preconiza su artículo 6, los incidentes sobre violaciones a derechos fundamentales se pueden presentar aún transcurridos los plazos establecidos en norma adjetiva máxima, que el presente incidente fue presentado por ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en atribuciones de jurisdicción privilegiada, conforme se consta en el acta de audiencia del 15 de octubre del 2019, en el cual no fue decidido a raíz de producirse la declinatoria por incompetencia ante este primer tribunal colegiado. B, porque constituye un aspecto de vital importancia para respetar el derecho esencial del debido proceso, el derecho de recurrir una decisión ante una instancia o tribunal superior, artículo 69.9 de la Constitución, para que determine el cumplimiento de las garantías procesales y sustantivas. C, porque de conformidad con el párrafo 2 del artículo 149 de la Constitución, los tribunales no ejercerán más funciones que las que le atribuye la Constitución y las leyes. Por tanto, el tribunal inferior no tiene competencia para decidir la regularidad o no del recurso de casación de que se trata. De ahí que este primer tribunal colegiado tiene que esperar que la Corte de Casación decida el recurso de casación en cuestión, que impugna la aludida resolución número 005/2019 del 21 de junio del 19, que es el auto de envío que apodera este tribunal para conocerle el juicio oral, imponiéndose aún de oficio la excepción de falta de acción prevista en el artículo 54, numeral 2 del CPP, según el cual el Ministerio Público y las partes pueden oponerse a la prosecución de la acción porque existe un impedimento legal para perseguirla. D, porque el artículo 401 del CPP establece que la presentación de recurso suspende la ejecución de la decisión durante el plazo para recurrir y mientras la jurisdicción apoderada conoce del asunto. E, porque en el caso de la especie no tiene aplicación la parte infine del artículo 411 del CPP, modificado por la Ley 1015. Cito: la presentación de recursos no paraliza la investigación ni los procedimientos en curso, termina la cita, pues ese texto solo aplica a las apelaciones de decisión del juez de paz o del juez de la instrucción, pero no al recurso de casación. Eso explica por qué el legislador incluyó el susodicho artículo 411 en el título 3 de la apelación del referido cuerpo legal, indicativo de que el recurso de casación se constituye en una cuestión prejudicial de cuya solución depende de la etapa del juicio oral del que está apoderado este primer colegiado y en sentido general la suerte del presente proceso. F, de igual modo se podría alegar que este tribunal no tiene que hacerle caso a ese recurso de casación, pues los autos de apertura o juicio no admiten ningún tipo de recurso. Este eventual alegato carece de fundamento, pues si bien es cierto, según lo establece la parte infine del 303 del CPP, modificado por la Ley 1015, los autos de apertura a juicio no son susceptibles de ningún recurso. No es menos cierto que, conforme al criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, inveterado, reiterado y prevaleciente, esta regla comporta sus excepciones, sobre todo cuando se trata de violaciones a derechos fundamentales o disposiciones de orden constitucional, las cuales pueden ser invocadas por la parte recurrente o advertida de oficio por el tribunal
que conoce del recurso de que fue apoderado, en los cuales es admisible en casación la viabilidad del recurso, como acontece en el caso de que nos ocupa. Ha sido innumeradas veces juzgado por la Sala Penal y por la Sala Reunida de la Suprema Corte de Justicia, antes y después de la entrada en vigencia del CPP, que los recursos ordinarios y extraordinarios son admisibles, a pesar de la prohibición de la legislación adjetiva, cuando, como sucede en el caso de la especie, se alega la vulneración del derecho de defensa o de cualquier otro derecho o garantía consagrado por nuestra ley en virtud del principio de la supremacía de la Constitución. Se trata de un criterio jurisprudencial inherente al método o sistema del control difuso de la constitucionalidad, que ha venido repitiéndose casi machaconamente a través del tiempo y que se aplica a los recursos de apelación y de casación, independiente de su configuración legal o constitucional, conforme se establece mediante las siguientes decisiones jurisprudenciales de principio. Sentencia número 19 del 31 de marzo del 89, Boletín Judicial 940, página 361. Ver también en el mismo sentido sentencia número 6, 14 de agosto del 95, Boletín Judicial 17, página 137. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, sentencia 12, 29 de septiembre del 97, Boletín Judicial 1042, página 132. Ver en idéntico sentido, Boletín Judicial 8, par de 7, diciembre de 1983, 1987, julio, diciembre 95, septiembre 97. Segunda Sala, sentencia 3 del 5 de agosto del 2013, Boletín Judicial 12, par de 3, véase también en el mismo sentido, Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, sentencia 32, 26 de enero del 2016, Boletín Judicial 1262 y sentencia 51, 1 de febrero del 2017, Boletín Judicial 1275. Sala Reunida, sentencia 84 del 25 de octubre del 2017, Boletín Judicial 1283. Ver también del Pleno, 1 de septiembre del 95, Boletín Judicial 1018, página 159. Segunda Sala, resolución 2017-2018, 9 de julio del 2018, Boletín Judicial inédito. Suprema Corte de Justicia, tercera Sala, sentencia número 19, 2 de septiembre del 98, Boletín Judicial 1054, página 436. Tercera Sala, sentencia 18, 22 de febrero de 2006, Boletín Judicial 1143, página 1567. Ver también las mismas salas y en el mismo sentido, la sentencia 28 de 23 de junio de 2004, Boletín Judicial 1123, página 1038. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, sentencia 51 del 26 de agosto de 2009, Boletín Judicial 1185, página 4925. Ver también la misma sala y en el mismo sentido, sentencia número 4, 11 de julio de 2012, Boletín Judicial 1220. Pero no solamente las diferentes salas de la Suprema Corte de Justicia las que han pronunciado en sentido indicado, sino que además el Tribunal Constitucional Dominicano, cuyas decisiones, cito, carácter definitivo e irrevocable y constituyen precedente vinculante para los poderes públicos y todos los órganos de Estado, termina la cita, en virtud del artículo 184 de la Constitución, se ha pronunciado en idéntico sentido, sentencia TC/0360/17 del 30 de junio de 2017. G. En todo caso, y como se ha indicado precedentemente, el Tribunal Inferior carece de capacidad y competencia para determinar la regularidad o no del recurso de casación. Tercero, que sea reservado las costas para que sigan la suerte de los principales bajo toda clase de reserva de derecho, y haré justicia. ¿Alguna de las defensas desea referirse a esta petición muy particular del imputado Ángel Rondón Rijo? Ministerio Público tiene la palabra. Me parece que me dijeron que no se iban a referir. Secretaría, porque falta una página, algo, y para pedirse a la secretaria. Pero vamos a hacerlo durante un receso, no vamos a... Es algo muy... ¿Qué es lo que le falta?
Algo que el tribunal indicó que se nos notificara aquí. Bien, pero ya, si me puede permitir continuar con este debate. Magistrada, claro que sí. Usted Pues entonces, claro, lo que queremos, vamos a mantener el orden o el La ministerio... intención no era intervenir en el debate, simplemente pedirle al secretario una página que Sí, mire, falte. usted tiene un ministerial atrás de usted, mírelo allá atrás, que también cualquier situación pueden requerirse. Hay dos ministeriales en la muchísimas sala. gracias, honorable, muchísimas Ellos los gracias. asisten en lo que necesiten. Muchísimas Ministerio gracias. Público, tiene la palabra. Buenos días, honorables magistradas que integran el tribunal. Fíjense en lo siguiente, no hay que abundar demasiado para responder al doctor anterior deponente en la representación de los intereses de defensa del señor Ángel Rondón Rijo. ¿Por qué no hay que ahondar mucho? Porque es una cuestión meramente técnica de todo lo que él dijo, que no, para nosotros no tiene mucha importancia ir al fondo. Él habló sencillamente de haber elevado un recurso de casación en contra de una decisión pronunciada en la Corte en razón del auto de apertura emitido y que nos trajo hasta acá. Es importante que en el paralelismo de su planteamiento, él rápidamente advierte y adelanta defensa de que en el caso específico del recurso de casación, las reglas aplicables son la de el recurso de apelación en cuanto a la sentencia, no así de las resoluciones. Hace un adelanto de defensa para dejar claro que no podremos nosotros hacer el trampolín que se hace entre el artículo 411, que él tuvo a bien leer su parte infine aquí y decirle al tribunal que claramente dice: la presentación del recurso no paraliza la investigación ni los procedimientos en curso. Fíjense que él lo leyó y adelantó defensa para quererle decir al tribunal que no podríamos nosotros establecer que esta regla, establecida clara y contundentemente en el artículo 411, se puede aplicar o no al recurso de casación elevado por él, pero se le olvida un detalle fundamental. En ocasiones nosotros mismos nos hemos preguntado, ven acá, ¿por qué en el recurso de apelación de la sentencia no se pronunció el legislador diciendo que se aplicaban las mismas reglas que para la apelación de los autos emanados de los tribunales de instrucción y juzgados de paz? Sencillo, porque el juzgado de paz y las sentencias del juzgado de paz y las de instrucción a la que se refiere este artículo para aplicar las reglas del artículo 411 son aquellas que no extinguen el proceso, que no pronuncian condena y que no absuelven. Incluso si la sentencia emanada por vía de un acuerdo, por ejemplo, o un penal abreviado, para decirlo más claro, conllevara una pena o conllevara una solución, obligatoriamente tendría que observarse la regla del artículo aludido, porque ahí sí le pondría fin. Entonces, lo que restaría por preguntarse es, ¿qué fue lo que recurrió esa parte? Es la pregunta clave y el tribunal ahí se lo responderá todo. Fíjense que él mismo le dice a ustedes, porque ese es el problema de querer sacar de donde no hay. Él le dice: lo que nosotros recurrimos en casación es el auto de apertura. ¿Y el auto de apertura qué es? ¿Una sentencia o una resolución? Es una resolución. ¿Emanada de dónde? En este caso, que es lo que le ha dado a él la confusión, si es que está confundido. Si es que él está confundido, porque yo creo que no lo está. Yo lo que creo que es una manera de obviar el conocimiento básico del derecho para traer por encima un asunto que no puede ser acogido por el tribunal. Materialmente imposible darle aquiescencia a su planteamiento. Él mismo le anuncia que lo que recurrió es la resolución marcada con el número 005-2019 del 21 de junio del año 2019. ¿Y quién la emitió? Esa resolución la emitió, mire cómo inicia: el juzgado de la instrucción especial de la jurisdicción privilegiada. Basta, nosotros no tenemos más nada que alegar. Restaría solamente leer someramente y con la venia del tribunal el contenido del artículo 427 sobre el recurso de casación e ir a aquella parte que él intentó obviar o tratar de manera confusiva. Dice aquí: procedimiento y decisión.
para lo relativo al procedimiento sobre este recurso, se aplican analógicamente las disposiciones relativas al recurso de apelación de las sentencias. Pero ocurre, honorable magistrada, que justamente sin tener que llegar allá, nosotros podemos observar que lo que él ha recurrido se queda en el marco del artículo 411 del Código Penal, del Código Procesal Penal, sin tener que hacer el trampolín que él pretendía que hiciéramos, que lo estamos señalando para que vea que nosotros conocemos el contenido de la norma, para que lo sepa él, porque el tribunal de sobra sabe que nosotros estamos claros en estos aspectos. Entonces, sin tener que hacer el trampolín ni llegar allá, con el solo hecho de comprobar que al recurso que él se refiere es una resolución y que lo emitió la sala de la Corte, pero en su condición de juzgado de la instrucción especial, es evidente entonces que no tiene la categoría de sentencia, que no tiene por qué aplicarse la regla que se aplicaría en el caso del artículo 427, sino que se tiene que quedar el tribunal únicamente en lo que él intentó obviar, la parte infine del artículo 411. La presentación del recurso no paraliza la investigación ni los procedimientos en curso. ¿Y es cuánto? No hay que buscar nada más. Simplemente, y para concluir de nuestra parte, sin tener que ahondar mucho en lo planteado, observe, honorable presidencia y demás juezas del tribunal, que lo que él ha recurrido en casación es justamente una resolución emitida por un juzgado de la instrucción. Por lo tanto, en función de lo establecido en el artículo 411, esto no puede suspender ningún aspecto del procedimiento ni de investigación alguna. En ese sentido, nosotros vamos a concluir solicitando al tribunal ponderar en la forma la petición elevada por los intereses de la defensa del señor Ángel Rondón Rijo, pero en cuanto al fondo, que sea rechazado por carecer absolutamente de fundamento legal, como para que se le pueda dar aquiescencia material a dicho pedimento. ¿Es cuanto? La defensa técnica ratifica su pedimento. Honorables magistradas, nos vemos en la necesidad de puntualizar algunas cuestiones antes de ratificar nuestras conclusiones. Resulta que, a nuestro entender, al parecer el Ministerio Público está un poco confundido porque realmente no es que se ha interpuesto un recurso de casación sobre el auto de apertura a juicio de manera directa o per saltum, sino que se interpuso un recurso de apelación y posteriormente sobre la decisión objeto de ese recurso se interpuso un recurso de casación. Por lo tanto, el artículo 411 a lo que se refiere es que el recurso de apelación, o sea, en su parte infine, dice la presentación del recurso, pero el de apelación no paraliza la investigación. Que tampoco estamos en una fase investigativa, estamos en pleno juicio. Ahora bien, ¿dónde radica la importancia de la suspensión del proceso por esta causa? Y es fundamentalmente porque tenemos que saber que existe una regla general en materia de recursos, que es la suspensión. Es decir, la que establece el artículo 401, es decir, la presentación del recurso suspende la ejecución de la decisión. Esa es la regla general que establece el Código Procesal Penal. Las excepciones son las contenidas en el 411, o sea, es una excepción a esa regla general. Pero también se da una particularidad en este caso, y es que en principio el artículo 303, también en su parte infine, refiriéndose al auto de apertura a juicio, dice: la resolución no es susceptible de ningún recurso. Lo cual, como bien expuso el distinguido colega de la barra de defensa que me precedió en la palabra,
ha sido objeto de innumerables recursos ante incluso decisiones de la Suprema Corte de Justicia, donde se ha tenido a bien establecer de que existe una excepción a esta excepción, vamos a llamar, que es la no recurribilidad del auto de apertura a juicio. Dentro de ellas, cuando se trata de cuestiones de derechos fundamentales que estén en conflicto. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, establece el derecho a recurrir toda decisión judicial. De igual forma, esto lo contiene el artículo 69.9 de la Constitución Dominicana, que dice: toda sentencia puede ser recurrida. Pero algo que nosotros queríamos agregar para también hacer constar el derecho a recurrir que tiene nuestro imputado, no solo de la autoapertura a juicio, sino de la decisión que resulta sobre, sea la aceptación o el rechazo del recurso de apelación que se interpuso, en este caso fue rechazado, o más bien declarado inadmisible, pero fue recurrida la sentencia en casación. En el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 55/97, caso La Tablada, tuvo a bien establecer que el derecho previsto en el artículo 8.2.h, es decir, el derecho a recurrir, requiere la disponibilidad de un recurso que al menos permita la revisión legal por un tribunal superior del fallo y de todos los autos procesales importantes. Le voy a pedir que Dentro por del cual- favor concrete ya la línea discursiva en torno a lo que es Sí. el objeto del pedimento que se nos está planteando, el impacto de ese recurso en el curso de este juicio. Claro. Por favor. Entonces digo, de todos, establece la comisión que todos los autos importantes en el proceso deben ser objeto de recurso. Y aquí quiero terminar mi exposición fundamentando en algo que se ha venido también sosteniendo en otras audiencias. Muchas partes han interpuesto incidentes que han sido rechazados por la falta de novedad. Sin embargo, en este recurso, que actualmente reposa, que es la casación, han sido elevados por el imputado Ángel Rondón una serie de cuestiones que fueron precisamente rechazadas por falta de novedad por este tribunal y que no han sido objeto de la debida revisión. Por lo tanto, entendemos nosotros que no podemos dar marcha adelante a este proceso en esta situación cuando es precisamente antes del juicio que deben resolverse estas cuestiones que son prejudiciales y que nuestro imputado no ha tenido objeto de que sean debidamente revisadas, precisamente porque aquí han sido llamadas como que no tienen ningún tipo de novedad, pero que tienen derecho a recurso. Por lo tanto, nosotros ratificamos nuestras conclusiones en ese sentido. Ministerio Público. El tribunal se retira a deliberar.